pasaría si la gravedad no fuera cuántica? Desde hace más de un siglo, los físicos teóricos han estado buscando una meta aparentemente imposible: unificar todas las fuerzas fundamentales del universo en una única teoría, conocida como la teoría del todo. Para muchos, el mayor obstáculo en este camino ha sido reconciliar la teoría de la relatividad general de Einstein, nuestra mejor descripción de la gravedad, con la mecánica cuántica, que gobierna el comportamiento del mundo subatómico. Pero, ¿y si el problema no es que no sabemos cómo unificarlas, sino que la gravedad simplemente no es cuántica? Este cuestionamiento desafía décadas de trabajo y plantea una pregunta aún más profunda sobre la naturaleza del universo. ¿Es posible que la gravedad sea fundamentalmente distinta de las otras fuerzas? Para entender esta cuestión, primero debemos explorar cómo se ha intentado cuantizar la gravedad y por qué los obstáculos parecen casi insuperables. La teoría de la relatividad general, propuesta por Einstein en 1915, revolucionó nuestra comprensión del universo. Nos mostró que la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Por otro lado, la mecánica cuántica, desarrollada unos años después, describe el comportamiento de las partículas a escalas increíblemente pequeñas, donde reinan las probabilidades y las incertidumbres. Mientras que las tres fuerzas fundamentales del modelo estándar, electromagnetismo, interacción fuerte e interacción débil, tienen explicaciones cuánticas bien establecidas, la gravedad sigue siendo un caso atípico. En teoría, la gravedad debería ser medida por una partícula cuántica llamada gravitón, análoga al fotón para el electromagnetismo. Sin embargo, hasta ahora nadie ha detectado un gravitón, y hay razones para creer que hacerlo podría ser imposible. Uno de los argumentos más intrigantes a favor de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no podemos conocer simultáneamente y con total precisión ciertos pares de propiedades de una partícula, como su posición y su momento. Este principio no solo es central para la mecánica cuántica, sino que también se ha utilizado para demostrar que el campo electromagnético debe ser cuántico. En un famoso experimento mental propuesto por Niels Bohr y Leon Rosenfeld, se argumentó que las incertidumbres en las mediciones de las partículas cargadas eléctricamente deben transferirse al campo electromagnético que las gobierna, confirmando así su naturaleza cuántica. No obstante, cuando intentamos aplicar este razonamiento a la gravedad, nos encontramos con un problema insalvable: la ausencia de masa negativa. Otro aspecto fascinante es cómo el principio de incertidumbre influye en nuestra comprensión de la gravedad cuántica. A escalas extremadamente pequeñas como la longitud de Planck, las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo se vuelven tan intensas que el concepto de un espacio liso y continuo, como lo describe la relatividad general, colapsa. Estas fluctuaciones, conocidas como espuma cuántica, implican que el espacio-tiempo puede surgir y desaparecer en formas impredecibles, desafiando nuestra capacidad de medir o incluso definir propiedades como la posición de una partícula. Este fenómeno sugiere que la gravedad misma debe tener una descripción cuántica para ser consistente con las leyes fundamentales de la naturaleza. Pero la falta de una teoría completa de la gravedad cuántica sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física moderna. En el caso del electromagnetismo, se puede limpiar el campo creado por partículas cargadas usando cargas opuestas. Esto permite estudiar interacciones puramente cuánticas, pero en la gravedad, la carga equivalente sería la masa, y no existe algo como una masa negativa para contrarrestar el efecto gravitacional. Esto significa que no podemos aislar las interacciones gravitacionales de la misma manera que lo hacemos con las fuerzas electromagnéticas. ¿Por qué esto es tan problemático? Porque sin esta capacidad de limpieza, no podemos probar que las incertidumbres de las partículas se traduzcan al campo gravitacional.
En otras palabras, no podemos confirmar que el campo gravitacional obedezca las mismas reglas cuánticas que el campo electromagnético. El concepto de masa negativa no solo es ausente en la naturaleza conocida, sino que su existencia hipotética traería implicaciones profundamente contradictorias para las leyes físicas actuales. Por ejemplo, una partícula con masa negativa repelería gravitacionalmente a las masas positivas mientras sería atraída por ellas, creando un sistema de movimiento perpetuo que violaría la conservación de la energía. Este dilema no solo es un obstáculo conceptual, sino también experimental. Sin la posibilidad de neutralizar el efecto gravitacional, como se hace con las cargas opuestas en el electromagnetismo, la gravedad se presenta como una fuerza intrínsecamente clásica en nuestras observaciones. Si este tema te está volando la mente tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te pierdes más contenido que desafía las reglas del universo. Si la gravedad es cuántica, deberíamos poder observar sus partículas fundamentales, los gravitones. Pero detectar un gravitón sería una hazaña extraordinariamente difícil, incluso para los estándares de la física moderna. Para poner esto en perspectiva, consideremos las ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo que fueron detectadas por primera vez en 2015 por el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, LIGO. Estas ondas causadas por eventos cósmicos masivos, como la fusión de agujeros negros, tienen energías increíblemente pequeñas. Según los cálculos del físico Freeman Dyson, un solo gravitón tendría una energía tan baja que necesitaríamos un detector miles de millones de veces más sensible que el LIGO para observarlo. Incluso con tecnología futurista, la detección de un gravitón individual parece prácticamente imposible. Este hecho plantea una pregunta inquietante. ¿Y si la imposibilidad de detectar gravitones no es un problema tecnológico, sino una señal de que la gravedad no es cuántica en absoluto? La idea de que la gravedad no sea cuántica podría parecer herejía para algunos físicos, pero tiene implicaciones fascinantes. Si la gravedad es fundamentalmente clásica, esto podría explicar por qué ha sido tan difícil unificarla con la mecánica cuántica. En lugar de intentar forzar a la gravedad a encajar en un marco cuántico, tal vez deberíamos replantear nuestra comprensión de la realidad misma. Algunos teóricos como Freeman Dyson han sugerido que la gravedad podría operar en un dominio completamente distinto al de otras fuerzas fundamentales. Esto no solo alteraría nuestra búsqueda de una teoría del todo, sino que también cambiaría nuestra visión del cosmos. A pesar de estos desafíos, la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad continúa. Propuestas como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles ofrecen posibles soluciones, aunque todavía están lejos de ser verificables experimentalmente. Por otro lado, la falta de evidencia de gravitones o de interacciones gravitacionales cuánticas no descarta completamente la posibilidad de que existan. Podría ser que simplemente estemos buscando en los lugares equivocados o que nuestras herramientas actuales sean insuficientes para detectar fenómenos tan sutiles. Un enfoque emergente en la investigación de la gravedad cuántica es el estudio de los agujeros negros como laboratorios naturales para explorar la interacción entre mecánica cuántica y gravedad. Estos objetos extremos, donde la curvatura del espacio-tiempo alcanza límites insospechados, podrían ofrecer pistas sobre cómo se comporta la gravedad a nivel cuántico. Por ejemplo, el fenómeno de la radiación de Hawking, que postula que los agujeros negros emiten partículas debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos, sugiere que estos sistemas poseen una entropía asociada a la geometría del espacio-tiempo. Entender esta conexión entre información cuántica y gravedad podría ser la clave para desarrollar una teoría unificada.
Además, experimentos como los interferómetros avanzados y los futuros telescopios espaciales buscan detectar pequeñas anomalías en la estructura del espacio-tiempo, abriendo una ventana experimental hacia esta frontera teórica. La pregunta de si la gravedad es cuántica no solo es un desafío técnico, sino también filosófico. Nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento y a reconsiderar nuestras suposiciones sobre cómo funciona el universo. ¿Qué pasaría si la gravedad no fuera cuántica? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero incluso si no encontramos la respuesta, el mero hecho de plantear la pregunta nos lleva a explorar nuevas fronteras del pensamiento humano y a expandir nuestra comprensión del cosmos. En última instancia, la búsqueda de la verdad científica no se trata solo de responder preguntas, sino de aprender a formularlas. Y mientras sigamos cuestionando, el viaje continuará, llevándonos cada vez más cerca de desentrañar los secretos más profundos del universo. Ahora te pregunto, ¿crees que algún día lograremos entender completamente la gravedad, sea o no cuántica? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó este video, dale like para apoyar más contenido como este. Nos vemos en el próximo viaje al cosmos.